Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta, la última conferencia de prensa del año en la que la CEPAL presenta el informe anual Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2015. Presenta el informe la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, y la acompañan Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto, Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de este organismo, así como Jürgen Weller, Ricardo Marner y Esteban Pérez, especialistas de la misma división. Doy, como siempre, una gran bienvenida a todos los periodistas que nos acompañan aquí en Santiago, así como a aquellos que siguen esta conferencia desde Brasilia, México y en directo a través de Internet. Adelante, señora Bárcena. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en esta importante presentación del balance preliminar de las economías, que además ocurre en un momento muy crucial, ¿verdad? O sea, un día después de la suba de las tasas de interés en la FED y, por supuesto, después de acontecimientos muy importantes en nuestro vecindario, que sin duda tendrán ustedes seguramente interés en el tema Argentina, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Quisiera dar las gracias en primer lugar a la División de Desarrollo Económico, especialmente a Daniel Titelman, Jürgen Weller, Ricardo Marner, Esteban Pérez y todo el equipo de la división que ha trabajado con mucha tenacidad para llegar a este momento, y por supuesto a la División de Publicaciones, que siempre hace un trabajo excelente para tener a tiempo los documentos, y bueno, a todo el equipo de estadísticas, en fin, de toda la CEPAL. Vamos a partir de inmediato con la presentación. Vamos a ver que esta es un balance, quizá con algunas noticias no muy gratas para lo que quisiéramos escuchar, y nosotros lo vamos a dividir en 4 grandes temas. Por un lado es el contexto externo y qué impacto ha tenido esto en la región, cuál ha sido la evolución de la actividad y de las variables macroeconómicas, y cuál ha sido también la trayectoria de algunas políticas que la región ha aplicado, y por supuesto, como siempre, cuáles son las perspectivas y los desafíos hacia el 2016, que eso es lo que quizás también llama a esta reflexión. Vamos a ver en primer lugar que el contexto externo es un contexto bastante incierto, ¿verdad? No cabe duda de que hay factores que nos llevan a mirar, digamos, con preocupación lo que está ocurriendo. Sin duda, uno de ellos es el crecimiento de la economía, que es lento, sobre todo en los países desarrollados, pero también esta incertidumbre sobre la trayectoria de las economías emergentes, particularmente China. Y quizás el otro gran tema es que el comercio mundial por primera vez crece menos que el producto. Y esto en realidad es una noticia que preocupa. Nosotros la presentamos en el Panizal hace 3 meses y vimos cómo la trayectoria del comercio mundial se ha desacelerado en forma importante. Claro que uno de los temas que realmente ocasionan grandes problemas a la economía de la región es sin duda los precios de las materias primas, que han caído. Vamos a ver cómo se han comportado, sobre todo en comparación con el año pasado, y también los datos que tenemos entre enero y octubre. Y sobre todo esto es importante para nuestra región porque tienen un impacto en los términos de intercambio, que ese es en realidad el impacto central que vemos en las economías de nuestra región este año, ¿verdad? Su desaceleración o no, ¿verdad? Vamos a ver cómo algunas economías tienen efectos más positivos, se relacionan mucho con los términos de intercambio. Y, por cierto, los mercados financieros muy sujetos a volatilidad y mayores costos de financiamiento. La noticia del aumento en la tasa de interés de Estados Unidos, que quizás es un anuncio esperado, o sea, no es una sorpresa como sí fue en algún momento en el pasado. Hoy no, hoy es una suba de tasas que ya más o menos la gente esperaba, pero sí hay una tendencia al fortalecimiento del dólar y esto puede también tener cierto impacto. Bueno, vamos a ver que, como les decía, continúa el lento crecimiento de la economía mundial y vemos que hay una desaceleración de 0,2 puntos porcentuales en el crecimiento del mundo, y vemos que en el 2015 creció 2,4, ¿verdad?, en relación al 2,6 que fue del 2014, ¿verdad?, que se desacelera un poco la economía mundial. Esperamos nosotros que en el 2009 vuelva a crecer un poquito a 2,9.
Pero quizá la parte a destacar con mayor profundidad en esta lámina es sin duda las economías emergentes y en particular China, que nosotros cerramos este año con un 6,8, pero que la expectativa para el 2016 es de 6,4. Es lo que en China se llama la nueva normalidad. Nosotros acabamos de lanzar un informe con la OCDE, la CAF y nosotros la semana pasada, el viernes de hecho, donde hacemos un análisis muy detallado del impacto de China en la economía mundial y en particular en la región, que está a su disposición, por cierto. Pero lo que más preocupa entonces es el comportamiento de las economías emergentes y para nuestra región, en particular China, porque India no. India en realidad no tiene una desaceleración, por el contrario, más bien India sigue repuntando. Entonces, quizás esta es la parte más relevante y lo que más preocupa a nosotros, ¿verdad?, es qué va a pasar con China, qué está pasando en términos de su cambio de modelo, qué tan rápido va a ser este cambio en el modelo chino. Y como les decía, el comercio que sigue creciendo por debajo del PIB mundial. Miren ustedes que el PIB mundial, este es el PIB mundial actualizado, y nosotros vemos que a partir del entre el 2011 y el 2012 empieza una verdadera desaceleración del comercio mundial, repunta un poquito en el 2014, pero luego nuevamente en el 2015 realmente tenemos un crecimiento del comercio mundial muy magro de 1.5% y en el 2016 se espera un pequeño repunte, pero miren ustedes que en realidad este es uno de los temas quizás que más preocupa, porque este es un desempeño muy negativo en relación a lo que ha ocurrido desde la posguerra. De hecho, mucho de lo que, o sea, después de la posguerra, esta es la primera vez que el comercio crece menos que el producto, ¿verdad?, en promedio. Y por lo tanto esto nos refleja, hubo grandes dinamizadores del comercio mundial después de la posguerra, la entrada al GATT, la apertura de China, la apertura de Europa, etcétera, y hoy se espera que algún dinamizador del comercio pueda hacerlo los acuerdos megarregionales que pueden tener un impacto para dinamizar nuevamente el comercio mundial, pero la verdad es que no se sabe todavía porque esto, por ejemplo, el TPP entrará solamente en vigencia en el 2017, así es que tampoco sabemos qué puede pasar. Este repunte se refiere más que nada a los países desarrollados, sobre todo Estados Unidos y Europa, que son los que repuntan un poco, y no China, ¿verdad? Y por eso quizás la cifra sigue siendo relativamente baja. Se confirma el fin del superciclo de las materias primas, ¿verdad? Nosotros incluso en el Panizal habíamos dicho que se esperaban 40 años y en realidad solo duró que 9 o cuántos años duró, 9, ¿no? En realidad. Y entonces aquí tenemos el tema quizás más relevante y es, miren ustedes la caída, por ejemplo, en el caso de, poneme los anteojos, de los productos energéticos, la caída es casi de un 30%, no, estoy al revés, ¿no? 50%, exactamente. La caída de los energéticos, miren ustedes los energéticos que incluye el petróleo, el carbón y el gas natural. Pero miren ustedes esta caída tremenda de los energéticos. Aquí tenemos los metales que también tienen una gran caída, no tan, yo diría, no tan repentina como sí sucede en el caso de los energéticos, perdón. Y aquí tenemos los alimentos, los productos agrícolas, que tienen una caída menor del 30% en promedio. Ya cuando nos vamos a los detalles, vemos que las caídas de los precios entre enero del 2011 y octubre del 2015, ¿verdad?, es casi de un 50% en el caso de los metales y 50% en el caso de los productos energéticos. Incluso vemos que la mayor caída ha sido en los metales, un 21%, y en los productos agrícolas, un 10%. Ahora, ustedes van a ver en el documento que ya en el capítulo donde hablamos de los precios, que es en el capítulo 2, ahí ustedes van a encontrar cifras incluso más bajas. ¿Por qué? Porque aquí en este gráfico llegamos hasta octubre del 2015 y estamos comparando diciembre de 2014 con octubre de 2015. Entonces, estos son las cifras de estos momentos, digamos. Pero cuando nosotros nos vamos a mirar qué pasó cuando comparamos los precios, el promedio de los precios de 2015 con el promedio de los precios del 2014, las caídas son incluso mayores y vemos que
En el caso de los energéticos, caen casi 44%, menos 44%. Y el caso de los alimentos, menos 15%. O sea, nosotros hasta octubre estimábamos 10, en realidad vamos a cerrar con un 15% de caída. Y sin duda, quizás el tema más relevante es el tema del petróleo, y no se ven perspectivas de cambio en estos precios por ningún lado. Por un lado, porque la oferta mundial, que es, digamos, es una oferta mayor a la que existía antes, hay mayores inversiones, por ejemplo, en el lado de los metales, y quizás si esto cambie, pues el ciclo no se va a ver en el 2016 por lo menos. Por ahora se espera que los precios tengan más o menos el mismo comportamiento. Y también hay un menor dinamismo de la demanda en China. Lo que no sabemos es si el cambio de modelo en China, que se está yendo hacia mayor consumo, y por lo tanto hacia mayor demanda de productos agrícolas, por ejemplo, ¿qué tan rápidamente se va a dar? ¿Qué tan rápidamente está ocurriendo? Y la urbanización en China, por supuesto, que puede volver a dinamizar algunos metales, pero en fin, eso se ve que es más lento de lo que se esperaba. Y también el otro tema de la gran volatilidad en los precios de las materias primas es que estos productos han tenido un papel como activos financieros y por lo tanto también ha tenido gran volatilidad este comportamiento. Claro, en el caso del petróleo, por ejemplo, en el 2016 se ven algunos problemas venir porque la OPEP, por ejemplo, no decidió restringir la oferta, sino por el contrario está aumentando la oferta y por lo tanto eso también impacta en el precio del petróleo y también el levantamiento de las sanciones en Irán, que eso sin duda también tendrá su impacto en la oferta mundial del petróleo. Y por el lado de la demanda, ¿verdad? Se espera un aumento apenas del 1% del consumo de petróleo. Entonces, el petróleo no se le ve mucha salida de que en realidad pueda haber mayores aumentos. Ahora, y en el ámbito agrícola, ¿verdad? Había una expectativa, la caída era del 10% hasta octubre, se aumenta a diciembre al 15%, porque en realidad se había pensado que con el Niño iba a haber mucho más impacto en la producción y no ha sido tal. Entonces, realmente ha habido más oferta de la que se había esperado. Hay una gran intensificación de las turbulencias financieras, especialmente esto se da muy a la par de la crisis que hubo en China, ¿verdad? En el mercado bursátil de China se produjo el 13 de junio y ahí prácticamente, ¿verdad? Fue un proceso de caída que revirtió casi la totalidad del fuerte incremento que se había producido desde comienzos del año. Entonces, aquí hay una gran volatilidad medida por 3 índices en el caso del reporte. Este índice mide la volatilidad en los próximos 30 días, este mide la volatilidad de la eurozona, que es el moradito, y el índice de volatilidad de los mercados emergentes. Pero de todas maneras, lo que nos indican los tres, ¿verdad?, que tienen un comportamiento muy similar, es que estamos ante un escenario de mayores turbulencias financieras y sobre todo que va a haber sin duda mayor volatilidad y que el monto de los flujos dirigidos hacia las economías emergentes hasta octubre del 2015 fue 65% menor que en 2014. Es decir, ya hay un movimiento financiero desde las economías emergentes hacia afuera. Entonces, yo creo que es un tema que hay que mirar con cuidado y además, dado que la economía de Estados Unidos se repone, dado que se concreta el alza del incremento de tasas, aunque es de 0.25 a 0.5, de todas maneras, y la gradualidad de la misma, pues sin duda esto va a generar también turbulencias financieras. Durante el 2015, el crecimiento es, como nosotros habíamos estimado, un crecimiento de menos 0,3%, sin embargo, tuvimos que bajarlo un poquitito, una décima, a menos 0,4%. América del Sur, ¿verdad?, con un crecimiento negativo de menos 1,6%. La economía brasileña es quizá la que más pesa en esta nueva, digamos, estimación, y Venezuela. Estas dos economías pesan mucho en el promedio, sobre todo de América del Sur, pero también de toda la región.
y vemos que en el caso de América Central es un comportamiento diferente. Nosotros vemos ahí que en América Central va a haber un promedio de 4.4%, ahí la flechita se nos encimó, pero bueno, no importa, pero ahí vemos que América Central, Centroamérica, tiene un mejor desempeño en esta ocasión. Hay un cambio de ciclo, como ustedes pueden ver, en donde la mejor economía es República Dominicana, Panamá. Del caso de América del Sur, la mejor economía, el mejor desempeño es Bolivia. Y después, bueno, vamos hacia, digamos, básicamente las economías centroamericanas. Colombia tiene un buen desempeño de 3.1%. Y Paraguay, Perú, etcétera, y aquí se nos ubica Chile en un 2%, todos por encima del promedio regional sin duda, ¿verdad? Y vemos que incluso Argentina muestra un crecimiento positivo este año desde nuestra perspectiva, justamente por los grandes estímulos que hubo en los últimos meses por parte del gobierno. Y en el caso del Caribe hay una pequeña recuperación respecto a 2014, es una subregión siempre complicada, la única economía que se ve muy perjudicada, digamos, este año con mucha desaceleración es Dominica, en menos 2.7%, y eso fue fundamentalmente por los desastres naturales que azotaron a esta isla muy recientemente. Entonces, en general vemos que el producto de la región se contrae un 0.4%. Esto además a su vez tiene una repercusión en el PIB per cápita porque se reduce del 1.5% y además es la expansión más baja registrada desde 2009. Entonces vemos que realmente esto es ocasionado por el menor dinamismo de las economías de América del Sur, que realmente tuvieron graves problemas, sobre todo Brasil y la República Bolivariana de Venezuela. Por el lado de Centroamérica vemos que hay un mejor desempeño, 4.4, y cuando se incluye México se reduce un poquito, ¿verdad? Porque México crece 2.5, el promedio de México y Centroamérica es 2.9, y vemos también que en las economías del Caribe hay esta mejoría de 0.7 a 1%. Entonces, en realidad, lo que esto nos quiere mostrar, y creo que eso es lo importante, es ver que hay una gran heterogeneidad en la región. Ya no podemos decir que Sudamérica es un hecho estilizado versus Centroamérica, no, porque tenemos una combinación de economías, tenemos a Bolivia acá arriba y tenemos a Colombia por acá, entonces no es así de que sean tres bloques diferentes. Sin duda el Caribe sí. El Caribe sigue teniendo tendencias muy similares, a pesar de que Trinidad y Tobago pertenece más hacia el lado de los, por ejemplo, países productores de hidrocarburos. Vamos a ver la evolución de la actividad y variables macroeconómicas de América Latina y el Caribe, fundamentalmente de cómo se está comportando la demanda agregada del crecimiento. Y vamos a ver que quizás, miren ustedes, el tema que apuntaló el crecimiento en el periodo anterior fue sin duda el consumo y la inversión en una etapa importante, ¿verdad? Vamos a ver cómo estas dos variables son las dos variables precisamente que tienen los mayores problemas ya desde el 2014, y vamos viendo cómo en términos regionales, en 2015, la demanda interna disminuye 0.7%, con una contracción del consumo privado del 0.3%, de la inversión de menos 4.2%, que esa es la parte que quizás más nos preocupa desde la perspectiva de CEPAL, que siempre hemos mencionado a la inversión como una de las variables fundamentales, pues fue la que tuvo una contracción muy importante de menos 4.2%, y también el consumo público de 0.7%. Entonces, vemos que también esto tiene una dinámica diferenciada, ¿verdad? No tiene el mismo comportamiento en toda la región, y vemos, por ejemplo, que el consumo privado en América del Sur se redujo 1.6 respecto al 2014, mientras que en Centroamérica creció. Entonces, por ahí vemos que el comportamiento no es el mismo. Y lo mismo sucede con la formación bruta de capital fijo, en donde la verdad que esa es la que más nos preocupa a nosotros, porque se acumulan 7 trimestres consecutivos de contracción y la inversión se redujo 7.2% en América del Sur, mientras que en Centroamérica aumenta 7%, pero en promedio la verdad es que hay una contracción de menos 4.2%. Entonces,
esta falta de dinamismo que también se refleja en las exportaciones netas. Ustedes la ven aquí positiva, pero la ven positiva porque lo que más cayó fueron las importaciones. Entonces, claro que las exportaciones netas aparecen positivas, pero aparecen positivas porque lo que más cayó fue las importaciones. Entonces, ahí creo que es importante. Y también la composición sectorial, todos los sectores se han desacelerado, la construcción, la manufactura, la electricidad, el gas y el agua. Entonces, en su conjunto vemos que la actividad de los sectores primarios, de los sectores productivos se ha disminuido, en tanto que la de los servicios quizás ha sufrido un poco menos. Y esto se observa en este gráfico en particular, en donde vemos que en la composición del crecimiento, quizás la parte que más cae es la participación de la industria. Entonces, aquí tenemos, nuestra preocupación está centrada aquí, porque si bien los servicios siguen vigentes, siguen en buenos niveles, nosotros lo que más nos preocupa es la industria. Y nos preocupa porque es en la industria donde se nota la caída de la productividad. Entonces, está relacionado directamente con la productividad y también es un tema que la CEPAL ha venido manejando desde hace mucho tiempo, de que la verdad es la diversificación productiva, la industrialización, lo que nos puede sacar y lo que nos puede ayudar a resolver algunas brechas estructurales muy complejas. La industria creció en Centroamérica 0,6, pero se contrajo en América del Sur 0,3. Así es que, y la industria manufacturera mostró su peor desempeño en América del Sur, con una disminución del 4,2% respecto al 2014. Entonces, este es quizás el tema que más nos preocupa. Esto a su vez tiene pues ciertos impactos, y uno de ellos es en la tendencia a la reducción del desempleo. Nosotros durante 2015 la desaceleración económica ha tenido un impacto mayor sobre la dinámica del empleo que lo que se observó en el 2014. Y en el 2015 lo que sucede es que se frena la caída de la tasa de participación, es decir, la tasa de participación empieza a aumentar porque hay más personas que quieren entrar al mercado de trabajo, cosa que en el 2014 no fue tan evidente, y por lo tanto, y quieren entrar al mercado de trabajo en un contexto de muy baja demanda laboral. Entonces, esto tiene un impacto en el desempleo abierto y también en el subempleo por horas. Entonces, esto tiene un impacto en dos sentidos: mayor desempleo y deterioro de la calidad del empleo. Y eso es quizás lo que también preocupa. Y también para el 2015, ¿verdad?, se alcanzaría la tasa de desempleo 6,6%. Miren ustedes que fue aumentando durante el periodo. Hasta 2014, digamos, habíamos llegado a un 6% de desempleo, y es durante el 2015 cuando este aumento se produce. Y este aumento del 6,6% es equivalente a un aumento en el número de los desocupados urbanos de 1,5 millones de personas. Ese es el problema que tiene la región hoy, de modo que el desempleo llegaría a un total de 14,7 millones. O sea, hay un aumento y un total. Y la verdad es que eso quizás es otro de los indicadores que nos preocupa. Y desde luego el deterioro en la calidad promedio del empleo, en donde vemos cómo ha aumentado el empleo por cuenta propia versus el empleo asalariado, ¿verdad? Entonces, el asalariado es la barra, digamos, ¿cómo se dice aquí? ¿Concho de vino? Bueno, versus a la otra que no sé cómo se llama aquí, moradita. Moradita. Okay. Bueno, entonces moradita está en nuestra vida. Entonces, ahí es lo que vemos, ¿verdad? Que el salario y en la generación de empleo de buena calidad pues ha deteriorado, ¿verdad? Entonces, la generación de empleo asalariado ha sido escasa y la productividad laboral media ha sufrido un descenso de menos 1,7%. Entonces, la dinámica del salario como promedio se aumentó un poco, un 1,2% respecto al 2014, pero la verdad es que esto muestra muy diferentes trayectorias, porque este aumento de 1,2% del salario real depende en cada país de cómo se ha comportado la inflación. Y ese es el tema de fondo, o sea, cómo el salario está realmente operando en relación con la inflación.
Aquí tenemos quizás el shock más importante que ha sufrido la región, ¿verdad? En parte esto es lo que más explica la desaceleración del crecimiento. Yo creo que eso es importante decirlo. El sector externo juega un papel fundamental en la desaceleración de la región y nosotros vemos aquí cómo caen los términos de intercambio que se van a mantener posiblemente en estos niveles en el 2016. Entonces, los términos de intercambio en su conjunto se deterioran en un 9% en el 2015. Aquí está nuestro 2015, ¿verdad? Miren ustedes, aquí está 2015, perdón, se deterioran en un 9%. Se espera que para el 2016 mejoren un poquito. Pero miren el caso de Brasil. Brasil tiene un gran deterioro en sus términos de intercambio, fundamentalmente por el hierro, que se desplomó casi un 42% en el 2015, y porque Brasil tiene, además del petróleo, tiene el hierro, tiene la soja, el azúcar, y la soja, el azúcar bajaron más del 20%. Y en América del Sur vemos nosotros que los que tienen minería, pues también tienen una caída en sus términos de intercambio muy importantes, los agroindustriales, México también, ¿verdad?, en forma importante, y los que ganan en este shock de términos de intercambio, pues es Centroamérica, porque Centroamérica es importador neto de petróleo y de alimentos, entonces a ellos les beneficia que bajen los precios. Miren, los exportadores de hidrocarburos quizás son los que más efecto tienen en ellos los términos de intercambio, sobre todo el factor precio, sin lugar a dudas, ¿verdad? En el Caribe también es positivo, entonces las dos áreas ganadoras, vamos a decir así, de los términos de intercambio son Centroamérica y el Caribe, y los grandes perdedores son los exportadores de hidrocarburos. Y en el caso de México, los términos de intercambio decrecen un 5%, tanto porque, sobre todo por el petróleo, que son los que, pero no fue tan fuerte como los otros exportadores, porque México tiene otra canasta exportadora adicional que está más relacionada con manufacturas al mercado de Estados Unidos. Entonces, la verdad es que la expectativa es que en el caso de los metales, miren ustedes, cayó casi un 4%, ¿dónde están los metales? Aquí. Entonces, ahí tenemos también el tema. Hay una expectativa de que el 2016 sea un poquito mejor, pero todo eso dependerá de las condiciones en las que sobre todo la economía china, Europa, qué tanto se van a recuperar. Por el momento nosotros, la verdad, pensamos que estos términos de intercambio, sobre todo para los exportadores de metales e hidrocarburos, va a continuar en deterioro. También apreciamos un aumento del déficit en cuenta corriente. Ya sé, no tengan caras largas, yo sé que deberíamos tener mejores noticias, pero pues, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Así está el mundo, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero se aprecia un aumento del déficit en cuenta corriente y, digamos, ha habido, sí es cierto que nosotros observamos aquí una cifra positiva en lo que se refiere al balance de transferencias corrientes. Esto se relaciona más con las remesas de migrantes, que aumentó de 62,000 millones a 64,000 millones, sobre todo otra vez llegando a México, Centroamérica, El Salvador, los países centroamericanos, aunque también hubo un poco de aumento en Sudamérica, sobre todo en Ecuador y en Colombia más que nada. Tenemos, por supuesto, el balance de bienes, que es negativo, el balance también de servicios y el balance de cuenta corriente, ¿verdad? Que este es el tema que preocupa. Y nosotros vemos que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos disminuyó en términos nominales, o sea, pasó de 175,000 millones de dólares a 169,000 millones. Pero, como el PIB fue más bajo con relación al PIB, ¿verdad?, este aumento nominal realmente no se nota, sino que al revés, se deteriora 4 décimas de 3.1 a 3.5. Y entonces, pero si ustedes ven los números, van a decir, bueno, pero ¿por qué nominalmente bajó la balanza comercial o más bien el déficit en cuenta corriente disminuyó en términos nominales, pero en términos en relación con el PIB no, precisamente porque el PIB también fue más bajo. Entonces, nosotros vemos que esta balanza el aumento en el déficit en cuenta corriente es algo que los países tienen que cautelar.
Vemos que las menores exportaciones también reflejan importantes caídas de precio, pero aquí quizá lo más importante a relevar es en el tema de las exportaciones, ¿verdad?, que en promedio, como ya dijimos, cayeron 14%, ustedes recordarán eso en el Panizal, las exportaciones en América Latina caen un 14%, pero aquí las exportaciones están más determinadas por el precio que por el volumen. La barra verde es el reflejo de precio, las barritas amarillas son el efecto volumen. En tanto que en las importaciones es distinto. En las importaciones el volumen es el que disminuye más, sobre todo, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, en los exportadores de hidrocarburos, en fin. Entonces, nosotros vemos que en el caso de las importaciones es el volumen el que más se afecta en relación con el precio. Y esto es un proxy o nos puede decir claramente por qué se está dando la desaceleración en América Latina. En el caso de las importaciones le pega mucho y eso tiene mucho que ver con la actividad económica. También vemos que hay una caída en la emisión de deuda en los mercados internacionales. Las empresas privadas, ¿verdad?, que son estas, y las cuasi soberanas, que son estas también, son las que disminuyen, ¿verdad?, su emisión de deuda en los mercados internacionales. Por otro lado, los soberanos, que son estos también, tienen una caída, se mantienen un poco más alto que los cuasi soberanos y que los privados. Pero en general lo que vemos es que han caído de manera sustancial las emisiones de deuda, casi han caído un 40% entre enero y noviembre del 2015 en comparación con este mismo periodo del 2014. Y una parte muy significativa de esta caída se debe al caso de Brasil, porque en el caso de Brasil las emisiones están cayendo a un ritmo del 80% interanual. Y en particular en el caso de los cuasi soberanos es la empresa Petrobras la que destaca en el monto de sus emisiones. Así, solo en el 2014, en el primer trimestre, esta empresa había emitido 14,000 millones, pero por los problemas que ha tenido, ¿verdad?, las emisiones se han limitado este año, en 2015, a solo 2,500 millones. Entonces vemos que realmente ha habido caídas importantes en este terreno. Y lo que sí es una buena noticia, bueno, menos mal, ¿verdad?, menos mal, digo, una de tantas, ¿verdad?, es que la deuda externa total sigue en niveles relativamente estables y sostenibles en el caso de América Latina, más no en el caso del Caribe. El Caribe sigue teniendo una deuda muy alta, fíjense ustedes que el Caribe realmente tiene un promedio de deuda mucho más alto que el resto de la región, creo que está en torno al 80% el Caribe, ¿verdad?, en torno al 80%. Tanto es así que nosotros ahora en París y también en Perú hicimos una propuesta de alivio de deuda externa del Caribe, sobre todo para la deuda multilateral, de tal forma que ese alivio de deuda externa pueda ayudar al Caribe a darle más espacio fiscal y poder invertir, por ejemplo, en inversiones de mitigación. Pero la deuda pública, externa, pública, realmente alcanzó en América Latina 33% del PIB durante 2005 y hay una tendencia al alza desde el 2010, sobre todo Brasil, Chile, Colombia y Uruguay son los que muestran mayores incrementos y también México, por cierto. Y la deuda externa privada, que alcanzó un 12% del PIB en 2015. Entonces, aquí vemos que, de alguna manera, el país quizás que ya está un poquito más alto en materia de deuda es Brasil, seguido de El Salvador, de Uruguay, etcétera, pero en general el promedio es de 33% del PIB, en tanto que en el caso del Caribe es de 80% del PIB. Y también vemos que en materia de riesgo país ha habido un aumento en el riesgo soberano de la región, que aumentó en promedio en 2015 53 puntos básicos. Y ahí destacan países como Ecuador, Brasil, Venezuela, como los países donde más ha aumentado el riesgo país. Nosotros aquí lo tenemos reflejado en esta tabla, cómo ha ido aumentando el riesgo país de la República Bolivariana de Venezuela, de Ecuador, de Belice, y el promedio de América Latina son 561 puntos básicos, pero en el último periodo aumentó 53
puntos solamente. Entonces, en 2015, ¿verdad? Pero el acumulado es 561 puntos básicos. Entonces, esto es importante porque la verdad el riesgo país pues es uno de los temas para la búsqueda de financiamiento externo. Argentina está aquí, todavía con un riesgo país anterior, vamos a decir, todavía no refleja, digamos, los impactos de lo que de las medidas que se han tomado ayer, esta última semana. Bueno, vamos a hablar un poco de las políticas macroeconómicas, prometo correr. La región ha iniciado un proceso de consolidación de sus finanzas públicas. Nosotros vemos cómo en realidad el ingreso es el que ha caído, pero fíjense ustedes que es interesante, lo vamos a ver en otro gráfico ahora, que el ingreso ha tenido la gran ventaja de que los ingresos no tributarios se han visto de alguna forma compensados por ingresos tributarios gracias a las reformas fiscales que han hecho algunos países de la región, ¿verdad? Y miro aquí, por cierto, a uno de nuestros colegas que ha jugado un papel en eso muy importante. Entonces, los ingresos, la verdad, el balance fiscal alcanzaría un promedio de déficit primario del 1% del PIB, el resultado global registraría un déficit del 3% del PIB en 2015 y digamos, es la primera vez desde 2009 que todos los países de América Latina presentan déficit fiscales y los niveles de gastos e ingresos son bastante mayores en realidad, ¿no? Como ustedes ven, aquí está el tema de los ingresos, aquí está el tema de los gastos, pero de alguna manera, como les decía, hay cierta compensación importante. Y claro que la significativa caída de los ingresos fiscales está muy afectada, sobre todo en Sudamérica, por la caída de los precios de las exportaciones, de los precios de materias primas. Y también en el Caribe se ha deteriorado el déficit en -3 también por ciento, y que en realidad esto equivale a, son 13 los países de la región, 8 mejoraron y los demás 5 observaron un deterioro en su saldo fiscal. Sobre todo afectó fuertemente Barbados, Surinam y Trinidad y Tobago, que son economías relativamente altas. Los ingresos totales cayeron, mientras que los ingresos tributarios se han mantenido. Aquí es donde les decía yo, aquí están los ingresos tributarios en la franja azul, en la barra azul, y los otros ingresos que son los rojos. Vamos a ver cómo en el caso de los exportadores de hidrocarburos es donde quizás se nota más la caída de los ingresos entre 2014 y 2015, ¿verdad? Aquí están los de hidrocarburos, aquí vemos a los metales, ¿verdad?, que ahí tenemos también una caída de 19.7 a 18.4. En el caso de los exportadores de alimentos, la verdad es que hubo una pequeña subida, y en los servicios también tenemos una pequeña alza. Y vemos cómo, pero hay casos muy interesantes en donde vemos que la verdad hay una cierta compensación o una cierta, vamos a decir, sí, una cierta compensación que se contrarresta, ¿verdad?, en varios países los aumentos de los ingresos tributarios. La presión tributaria en América Latina aumentó 0.2 puntos porcentuales del PIB en 2015. Y yo creo que esto es muy importante señalarlo, porque esto, para aquellos que a veces cuestionan las reformas fiscales, bueno, pues una de las razones por las cuales una reforma fiscal tiene sentido es justamente que los ingresos tributarios tienen más estabilidad que los ingresos no tributarios, ¿verdad? Entonces, ir tendiendo hacia tener un pacto fiscal mucho más sólido y estable es lo que se busca en la región. El ajuste del gasto público, lamentablemente ese ajuste se ha concentrado fundamentalmente en la inversión, es la barra verde la que nos refleja el ajuste en las inversiones. Vemos nosotros que los exportadores de hidrocarburos son los que más han disminuido este tema de la inversión, y ahí, bueno, la verdad es que esa es la variable que a nosotros nos gustaría que se cautelara lo más posible. Sin embargo, vemos que ha habido una caída general de los 29 países de 22% a 21.7%. Tampoco es que ha sido una caída demasiado grande. ¿Por qué? Porque ha compensado la caída de Sudamérica con el aumento en Centroamérica. Pero
Hay países como por ejemplo Ecuador, vamos a poner un ejemplo, cuya caída de las inversiones ha sido muy importante para ellos y eso ha impactado mucho a esa economía porque encima de que caen las inversiones públicas sobre todo se aprecia en ese caso el dólar porque es una economía dolarizada, entonces tiene un doble efecto en el caso concreto de Ecuador, por ejemplo. Pero en general nosotros vemos que la variable que más se ha castigado es el gasto en capital, o sea, la inversión. El gasto corriente primario en general es un gasto que es más, un poquito menos flexible, vamos a decirlo, es más rígido y por lo tanto es difícil ajustar por ese lado. Sin embargo, muchos países han estado ajustando en el caso del crecimiento del gasto corriente como porcentaje del PIB. En realidad, sobre todo los países exportadores de hidrocarburos hicieron una contracción del crecimiento del gasto corriente de menos 1.1 puntos del PIB y esto realmente es importante. Por el otro lado, los productores de alimentos como Argentina, Paraguay y Uruguay aumentaron el gasto corriente. Entonces, como les digo, hay una heterogeneidad en el comportamiento, esto en general se describe a detalle en el documento, pero aquí quizá lo más importante es decir que lo que más nos preocupa es que la inversión la más castigada en estos ajustes. La deuda pública, esto ya lo dijimos, que en realidad se mantiene, ¿verdad? Tiene un comportamiento bastante estable, creo que ya lo habíamos descrito, así es que esta lámina me la voy a saltar. Y la heterogeneidad regional, este sí es un punto muy relevante, porque es el tema de la inflación. Y aquí se reflejan diferentes trayectorias de la inflación. Nosotros vemos que en las economías de América del Sur la inflación se aceleró, aquí tenemos el reflejo 8.5 y aquí estamos hablando de la inflación sin considerar a Venezuela. Así es de que aquí tenemos que la inflación se aceleró de manera muy importante. En América Central y México, por el contrario, se mantiene por abajo en 2.7% y el promedio de la región es un 6.6%. Entonces, en realidad aquí la inflación está muy diferenciada entre las economías del sur, que además cuentan con tipos de cambio más flexibles como Brasil, Chile, Colombia y Perú, y ahí pues esto tiene una traducción marcada, eso sí, en las depreciaciones de las monedas nacionales. Y por el otro lado, en el norte, la caída de los precios de la energía ha significado para Centroamérica una reducción en los precios de los combustibles, también de los alimentos, y con excepción de México, por supuesto, y Trinidad y Tobago, y entonces esto nos muestra claramente estas dos trayectorias muy diferentes en el tema de la inflación. Y, por supuesto, las mayores presiones inflacionarias se han reflejado en la política monetaria de algunos países. Miren ustedes cómo Colombia, ¿verdad?, sube la tasa de interés. Nosotros tenemos que leer a Brasil del lado derecho, que este es Brasil acá, y a los demás países hacia acá. Y nosotros vemos que en realidad estos países han aumentado la tasa monetaria, en tanto que estos otros, ¿verdad?, la han mantenido relativamente abajo. Sin embargo, los anuncios de la FED de ayer, ¿verdad?, seguramente van a propiciar una cierta subida de tasas. Ya incluso el Banco de México está hoy, me parece, reunido, o ya se reunió, o en esas está, para ver si va a tener un mismo comportamiento el Banco de México que el que ha tenido la FED. En general, las economías de América del Sur con metas de inflación realmente tuvieron en algún momento dado políticas monetarias expansivas, pero ese espacio se ha disminuido de manera muy clara, sobre todo en Chile, Colombia, Perú, y entonces ya los bancos centrales en espera, yo creo, de estas mismas subidas de tasas, etcétera, y también por efecto de la inflación han incrementado las tasas de referencia monetaria. La expansión del crédito interno se desacelera. Yo creo que este es otro gran tema muy relacionado a los sectores industriales, porque en realidad aquí se observa cómo el crédito, ¿verdad?, la expansión
se desacelera en forma importante. En economías dolarizadas, miren ustedes cómo va cayendo. En el Caribe, bueno, siempre se ha mantenido bastante bajo. En economías con objetivo de inflación o con metas de inflación, aquí estamos, esas más o menos se mantienen, y en Centroamérica aumenta un poco. Pero quizás en América del Sur es donde vemos este aumento en el crédito interno, de cómo, digamos, entre enero del 2013 a septiembre del 2015, cómo se ha ido comportando el crédito, pero sí se ve que aquí en el eje derecho vemos a Venezuela, en el resto vemos a el resto de la región. Y vemos que el crédito otorgado al sector privado da cuenta de una desaceleración, sobre todo en las economías dolarizadas. Y en Centroamérica y el Caribe hay una pequeña desaceleración del crédito también. Y en las economías de América del Sur que usan agregados monetarios como instrumento de crédito, esas sí aceleraron, aquí como vemos en el caso de Venezuela, por ejemplo, cómo aceleraron su acceso al crédito, pero sí se observa que va a haber una desaceleración. Y la otra parte que preocupa, nosotros los que vivimos acá en Chile y en la región en general, es la depreciación de nuestras monedas locales. Así vemos que el real brasileño se depreció respecto al dólar 41%, el peso colombiano 36.9%, el peso mexicano 19.4, casi 20%, el peso chileno 14.6%, el nuevo sol peruano 12%. Entonces aquí vemos cómo realmente esta depreciación, además hay que mirar qué efecto puede tener la subida de las tasas del FED en esta variable. Y el último tema de los factores macroeconómicos tiene que ver con las reservas internacionales. Miren ustedes que en las reservas internacionales, a pesar de que suben respecto al PIB, porque el PIB bajó, ¿verdad? Y las reservas bajan menos que el PIB, pero en realidad lo que nosotros vemos es que las reservas internacionales tienen una contracción de 3.8%, que es la mayor desde el inicio del superciclo del superciclo de las materias primas. Las reservas se contraen o se reducen, más bien no se contraen, se reducen en 22 economías de la región y en 13 de estos casos son superiores al 5%. Las economías que mayores pérdidas de reservas han presentado son Argentina, Ecuador, Haití, Surinam y la República Bolivariana de Venezuela. Las reservas, por otro lado, se incrementaron en algunos países como Costa Rica, Jamaica y Santa Lucía. Y hay pérdidas también pequeñas en Chile, en México, que en los primeros 10 meses han tratado de apuntalar sobre todo la depreciación del tipo de cambio. Entonces aquí vemos que a pesar de que respecto al PIB se nota un pequeño incremento, es porque el PIB fue más bajo, pero las reservas registran una disminución de 3.8%. Bien, ¿y qué desafíos vemos entonces para el 2016? Bueno, en primer lugar, tenemos que, lo que ya habíamos dicho, que la dinámica de los precios, sobre todo en el escenario externo, sigue siendo muy complejo. La dinámica de precios de las materias primas van a seguir afectando negativamente a América del Sur, positivamente a Centroamérica y el Caribe. Los precios seguramente se van a mantener en los niveles actuales, excepto quizás el petróleo, que ese es el que vemos que hay más oferta y una demanda muy baja, del 1% el próximo año. Hay bajas tasas de crecimiento y de comercio, ¿verdad? Se repunta un poco el comercio, pero no suficiente. La desaceleración de China, que no sabemos qué implicaciones puede tener, porque no es solo una desaceleración, es un cambio de modelo. Y es lo que en China se está llamando la nueva normalidad fase 2, que significa que va a haber grandes cambios en su estructura, tanto productiva como exportadora. De hecho, nosotros hemos visto que en China, por ejemplo, se está llevando un proceso de sustitución de importaciones además de media y alta tecnología, lo cual está teniendo un gran impacto en las cadenas de valor. Y el otro gran tema es los mercados, pero claro, este cambio en China también nos ofrece una oportunidad, como vamos a ver un poco más adelante, porque la verdad los productores de alimentos en la región podrían realmente ir un paso más allá y modernizar su agricultura y su agroindustria.
Los mercados financieros más volátiles, mayor costo del financiamiento, la apreciación del dólar y aumentos de tasas de interés, digamos, estas son las cosas que nosotros podemos ver venir, algún riesgo de choque financiero si es que realmente se sube tanto el costo del financiamiento, y eso podría ocasionar. Y también el escenario interno, porque hay muy bajo dinamismo de la inversión y del consumo, menos contribución del sector manufacturero y por lo tanto su impacto en la productividad. Vemos que hay consolidación fiscal con menor propensión al gasto público. La inversión sigue teniendo una trayectoria procíclica, es decir, está acompañando al ciclo en lugar de tener una trayectoria contracíclica, que sería lo ideal. Y la trayectoria de la inflación, que es diferenciada entre América del Sur, Centroamérica, México y el Caribe, pero que sin duda esa trayectoria tendrá impacto en el salario, en los precios, etcétera, digamos, en general en las economías. Y el menor dinamismo del comercio intrarregional. Eso también ya lo dijimos en el Panizal, pero nos sigue preocupando esta caída del 21% del 2015. El próximo martes es la reunión de Mercosur. Mercosur es una de las áreas que más cayó en su comercio intrarregional. Vamos a ver si en esta cumbre que tendrá lugar en Paraguay puede haber algunas buenas noticias. Y para el 2016, nosotros en el 2016 tenemos una pequeña recuperación en América Latina del 0,2, ¿se acuerdan? En el 2015 menos 0,4, una recuperación de 0,2, en el Caribe de 1,6, de 1 a 1,6, y en América Central estábamos en 4,4, ahí disminuimos una décima, ¿verdad? Hay algunos países que tienen perspectivas un poco menores, pero en general Panamá sigue siendo la economía junto con República Dominicana y Bolivia, se mantienen como los tres primeros, digamos, y después vemos otra vez cómo se concentra más en Centroamérica, un poco en Perú, en Colombia, ¿verdad? De 3,1 a 3, baja un poquito, en México de 2,5 a 2,6, y así, digamos, en Chile también tenemos un mejor desempeño de 2 a 2,1, y en donde tenemos una proyección estimada, realmente muy estimada, es en el caso de Argentina, en donde este año se cierra con 2, pero nosotros el año entrante le damos un 0,8%. En realidad lo hacemos así porque en octubre teníamos 1,6 para Argentina, pero la verdad es que estas noticias que se han dado en los últimos días de el fin del cepo, de la depreciación de la moneda, etcétera, y del fin de las retenciones, pues nos obliga a tener un panorama un poquito menos optimista, digamos. En Brasil esperamos una pequeña mejoría, ¿verdad? Estábamos en 3,2, me parece, y estamos en menos 2 acá. Entonces, estos son nuestras proyecciones para el 2016, ¿verdad? Esperemos que en el Caribe en general observamos miren ustedes, Dominica es increíble, era la peor economía, ahora es la mejor, pero precisamente por las obras de recuperación del desastre natural. ¿Qué es lo que nosotros proponemos al corto y al mediano plazo? Bueno, primero que nada, creo que la región tiene que volver a mirar la inversión, ¿verdad? Porque es la que más impacta en la productividad, inversión pública e inversión privada, y desde luego tener las políticas fiscales activas y que los ajustes, que nosotros le llamamos sean ajustes inteligentes o selectivos, es decir, lo que deberíamos ponerle mucho ojo en la región es a reducir la evasión y la elusión fiscal, que equivale a 6,3 puntos del PIB. O sea, si nosotros le pusiéramos y concentráramos nuestra atención en la evasión y en la elusión fiscal, hombre, pues ya con eso tendríamos realmente 6,3 puntos del PIB regional, o sea, es muchísimo. Así es que esto es una acción que es posible, no sé si es muy viable, pero por lo menos intentable. Y luego cautelar el nivel del gasto público en su composición, evitar ajustes excesivos en la inversión y el gasto social. Creemos que estos dos puntos son los que debemos cautelar, quizá revisando la estructura de subsidios en combustibles y otros incentivos y orientar esto a la promoción de inversiones y al gasto social esencial. Creemos que la política monetaria debe continuar estimulando la demanda interna, especialmente en las economías del norte, donde la inflación es 2,7, donde no tenemos realmente las presiones que sí tiene América del Sur.
y las devaluaciones nominales y junto a las depreciaciones reales que han experimentado algunas monedas, pues podrían contribuir a mejorar las exportaciones de bienes no tradicionales, que quizás es por ahí donde la región debería irse. Y al mediano plazo nosotros vemos con cierto optimismo los acuerdos que se han logrado en París, en la COP21, la semana pasada, porque al menos hay señales muy claras para el sector privado, que había retenido ciertas inversiones, y hay señales muy claras para invertir en fuentes renovables de energía, en infraestructura, en sectores bajos en carbono, en ciudades inteligentes, en fin, se abrió todo una amplia gama de posibilidades después de París en la COP. Y también porque ahí se acordaron mecanismos alternativos de financiamiento, por lo menos habrá 100,000 millones de dólares nuevos, digamos, cada año para como financiamiento. Eso solamente financiamiento concesional, más aparte se han anunciado financiamiento en forma de bonos verdes, o sea, emisión de bonos, préstamos triangulares, mecanismos de intercambio de carbono, que habrá que analizar porque yo creo que son digamos, nuevos mecanismos interesantes. Y además, además de estos mecanismos, hay nuevos actores como el BRICS, pero también la banca regional y subregional está analizando justamente los acuerdos de París para ver cómo pueden desarrollar estos nuevos instrumentos, como por ejemplo la CAF, con la que nosotros estuvimos la semana pasada, y ellos ya están analizando con mucho cuidado cómo pueden aumentar la cartera de sus proyectos en relación a estos acuerdos de París, por ejemplo. Y así la asociación público-privada puede irse a una senda de economía verde para complementar la inversión pública. Creemos que esta es una nueva área que en realidad podría dar un efecto expansivo de la economía. Nosotros quisiéramos que fuera así, ¿verdad? Que Keynes volviera otra vez a regresar al mundo, pero con una mirada ambiental, ¿verdad? O sea, que hubiera una especie así como de expansión económica ambiental. Es posible, creo que eso es lo que se abre este año como una oportunidad. Vamos a ver si es posible tomarla. Y, por cierto, el tema de China. Creo que la nueva normalidad liderada por consumo nos debe llevar a modernizar agricultura, agroindustria e infraestructura. Eso es lo que nosotros como región deberíamos hacer. Muchas gracias y lamento haberme tomado tanto tiempo, pero era mucha información, muy importante presentarles a ustedes cómo termina este año 2015. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, en la presentación del informe anual más reciente de este organismo de las Naciones Unidas, el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2015. Quiero agradecer nuevamente a todos los periodistas que nos acompañan a través de Internet en directo desde toda la región, así como aquellos que están asistiendo a esta conferencia de prensa en nuestras oficinas en Brasilia y en Ciudad de México. Vamos rápidamente a la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar aquí en nuestra sede en Santiago de Chile. Ya tenemos 2 preguntas consecutivas y una tercera. Por favor, como siempre, pregunta breve, su nombre y el de su medio. Adelante, por favor, empezamos ahí. Hola, Fausto Triana, Agencia Prensa Latina. Quería preguntar, justamente hoy que se cumple un año de la reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, el comportamiento de Cuba evidentemente ha sido mejor por los índices que están ofreciendo. Sin embargo, algunos economistas piensan que todavía va muy lento. ¿Qué tendría que hacer Cuba para que esa lentitud quedara atrás? Y la segunda pregunta, el tema del petróleo. Los precios del petróleo siguen en caída y esto puede ser beneficioso y perjudicial para los países de América Latina. ¿Qué tanto influirá el petróleo en este sentido? Gracias. Muchas gracias, Prensa Latina. Vamos a la segunda pregunta, por favor. Señora Alicia, usted inicialmente habló del anuncio de la Reserva de Estados Unidos de ampliar la tasa de interés. ¿Y qué influencia podrá tener para las economías en este año y el próximo, para el próximo año, ese tipo de cambio de tasa? Y si me pudiera ampliar un poquito más lo de China al respecto sobre
nueva normalidad, que es un nuevo término que se está manejando ya ahora en los medios. Gracias. Muchas gracias. Fue Omar Mendoza de Xinhua. La tercera pregunta, por favor. Juan Pablo Monsalve, NTN 24. Preguntarles por, obviamente, el haber levantado a Argentina esta restricción cambiaria del dólar. En la primera jornada ha perdido ya, digamos, se ha devaluado el 30% el peso argentino frente al dólar. ¿Cómo va a afectar, digamos, esta nueva política que ha implementado el presidente Macri, obviamente en Argentina y también en toda la región? Gracias. Bueno, muy rápidamente, en el tema de Cuba, yo creo que en Cuba el tema pendiente es el fin del bloqueo. Es decir, es cierto que ha habido verdaderamente un acercamiento que es muy positivo, que ha habido una apertura en algunos sectores que yo creo que va a ser relevante para la economía cubana, por ejemplo, el turismo, que realmente ha incrementado en forma importante, pero creo que lo que está faltando en forma definitiva es el fin del bloqueo. Entonces, mientras eso no ocurra, no será posible que haya una normalidad en la economía cubana. Yo creo que Cuba ha hecho sus deberes, ¿verdad? Tiene 313 medidas de actualización de su modelo económico y las ha ido llevando puntualmente. Creo yo que las 313 medidas incluyen, por ejemplo, la apertura del cuentapropismo, que creo que ha sido uno de los sectores más abiertos, ¿verdad? El tema de nuevos restaurantes, pequeños hoteles, paladares, incluso negocios como grupos de taxistas. Hay una serie de sectores que creo que en Cuba han cambiado realmente muy rápidamente. Por otro lado, también Cuba ha mandado señales claras, ¿verdad?, sobre la inversión extranjera directa, inclusive la apertura del puerto de Mariel y cómo ya están llegando inversiones. Sobre todo creo que las inversiones más, por el momento, las más importantes que están llegando a Cuba son mexicanas, ¿verdad? En ese sentido, esa apertura ha sido bastante importante. Recientemente hubo una visita oficial del presidente Raúl Castro a México y creo que esto ha sido, digamos, es uno de los países que más ha invertido. También Brasil tenía importantes inversiones, pero creo que ahora se está dinamizando la instalación de nuevas industrias, sobre todo de sectores importantes en el puerto de Mariel, que es un puerto post-Panamax. Y Cuba ha presentado su portafolio de proyectos a diferentes sectores, incluso lo presentó en el World Economic Forum en Cancún, así es de que creo que en ese sentido se está avanzando. Ahora, lógicamente, yo creo que el impacto de la apertura sobre las instituciones en Cuba es un tema importante, ¿verdad? Y por lo tanto es un tema también de cómo se va a avanzar en la capacidad de reacción, de respuesta, de modernización de las instituciones. Voy a poner un ejemplo. En el caso de impuestos, Cuba tenía un régimen muy diferente al que ahora está empezando a tener y por lo tanto la modernización, la actualización de sus instituciones es muy importante. Nosotros tenemos una visita a Cuba oficial en febrero, así es que a mi vuelta le puedo contar un poco más, pero esto es lo que tenemos en función de lo que estamos incluso nosotros colaborando con Cuba, sobre todo en materia estadística. Recientemente, ayer, antier, salió el informe de desarrollo humano, donde publican las cifras de Cuba, que nosotros ayudamos a preparar a la agencia a la ONEI, a la Organización Nacional de Estadísticas en Cuba, perdón. En relación al petróleo, bueno, un poco lo que estábamos diciendo, el petróleo quizás es el precio más castigado, vamos a decirlo así. También influye algo importante y es lo siguiente, la OPEP toma la decisión de seguir aumentando la oferta y esto también tiene una relación con el costo de producción del petróleo. No es lo mismo producir petróleo en los países árabes, que es bastante bajo, a producirlo en otros países. Y no es lo mismo transportarlo desde los países árabes que transportarlo de nuestra región, por ejemplo. Ese diferencial de costos en los países árabes es muy barato producir mucho más barato que en los demás países, vamos a decir. Por lo tanto, el interés digamos, ellos siguen teniendo una ganancia muy alta aún si el precio del petróleo es $38, no sé cuánto es hoy, pero
38. Entonces, ya para nuestra región un precio de $38, pues sí le pega más fuerte porque nuestros costos de producción son más altos. Ahora, pero no se espera un alza en los precios del petróleo. La verdad, creo que ese es un tema que está ahí. Hay levantar las sanciones en Irán. Tampoco creo que baje demasiado, pero por lo menos se va a mantener, digamos, en ese rango entre los $38, 35, 38. Por ejemplo, los países nórdicos tienen un costo de producción mucho más alto. Noruega, por ejemplo, no me acuerdo cuánto era, pero ya Noruega probablemente está perdiendo más que ganando, pero bueno, porque ellos lo producen a costos mucho más altos. Entonces, sí, creo que el petróleo va a ser un gran tema, sobre todo para los países exportadores por ejemplo, la República Bolivariana de Venezuela, Colombia, Ecuador, México. Como decía, el petróleo no juega un papel total en su cartera exportadora, pero aún así le pega muy fuerte. Entonces, todos los países exportadores de petróleo van a seguir, bueno, en realidad, ojalá y busquen la diversificación de su matriz productiva, incluso su matriz energética. En relación al efecto de la Fed, en relación al tipo de cambio, en realidad el incremento para algunos analistas representa una buena noticia porque esto envía una señal de que la economía norteamericana se está recuperando. Y eso, en el fondo, pues quiere decir que se está recuperando el empleo en Estados Unidos y la actividad. Entonces, el crecimiento para la Fed de Estados Unidos, ritmo anual del 2% y el mercado de trabajo que está casi en el pleno empleo por el 5%, pues esto son las señales que ellos consideran válidas para hacer esta alza. Pero lo que me parece muy relevante es que en el propio comunicado de la Fed mencionan varias veces la palabra gradual. Y yo creo que esto es importante porque lo que quiere decir es que en verdad puede ser que esta gradualidad, incluso hay quienes dicen, y aquí estoy conectada con mi oficina de Washington, Inés, que está justamente ahí donde las papas queman, ella nos contaba que si bien es cierto la gradualidad, hay una gradualidad en el alza de las tasas, pero también se dice, ¿verdad?, que en algunos años puede volverse a reducir las tasas de interés. Todavía, digamos, de ese tamaño es en cierta forma la incertidumbre. Lo único que sí se sabe es que aumentó ayer, que no fue sorpresivo y que por lo tanto había una cierta anticipación por parte de los mercados y por parte de los bancos centrales. ¿Qué impacto va a tener esto, por ejemplo, en un país como México? Alguien preguntaba. Esto, como yo les decía, creo que ayer también salió Agustín Carstens a decir que hoy se reunía el Banco de México justamente para evaluar. En el caso de México es probable que las tasas sí aumenten al mismo ritmo que la FED. Esa es la verdad, o sea, de 0,25 a 0,5 es una probabilidad que se está explorando. Lo sabremos en un ratito, pero lo más interesante es que desde nuestro punto de vista, creemos que no va a generar mayores turbulencias porque ya había una cierta preparación. Argentina. ¿Cuáles son las novedades en Argentina? Bueno, uno, la eliminación de las retenciones, que eso sin duda lo que sugiere o lo que pretende, digamos, es que los cerealeros, sobre todo los productores de granos, puedan ingresar mayores dólares a la economía. Eso es lo que se está buscando. Y la magnitud, digamos, de la devaluación que espera el gobierno, ¿verdad?, no debería ser mayor de 44%. Esa es la expectativa de ellos, es decir, de que pueda fluctuar entre, creo que 14, 15 pesos por dólar, pero eso va a depender mucho de la capacidad, como le llaman, el poder de fuego del Banco Central, de qué tanto va a poder evitar la espiral de una salida de divisas, sobre todo porque también se elimina el cepo, o sea, la restricción de salida de dólares. Entonces, eso es lo que se está evaluando. El gobierno tiene una expectativa de ingresos, o sea, tienen más o menos dentro de las reservas, se calcula que las reservas internacionales que tiene Argentina hoy, me parece que estaban, sí, 25,000 millones de dólares, y ellos están esperando que aumenten un 50%.
Claro, están esperando entre 15 y 25 mil millones de dólares y eso lo están intentando por varias vías. Por un lado, que lo que tenían ellos en reservas de yuan se puedan convertir, por ejemplo, que puedan apuntalar la economía. Y también que la reactivación de las exportaciones y las inversiones sean más rápido de lo que se esperaría, pero digamos, esas son las incógnitas, ¿verdad? Las tres incógnitas que tenemos en el caso de Argentina es si el Banco Central va a poder apuntalar este tipo de cambio en 14, 15, si será posible cuál va a ser el impacto en la inflación, ¿verdad? Y cómo le va a pegar esto a los salarios o sea, cómo le va a pegar esta depreciación a la inflación, a los salarios y al consumo, y también cuál va a ser el ritmo de reactivación de las exportaciones. Eso es más o menos lo que nosotros vemos en el caso argentino. Muy bien. Vamos ahora a tomar las preguntas de México. Tenemos varias. Ivette Saldaña de El Universal y Felipe Gascón de Excelsior y Grupo Imagen tienen interés en conocer un poco más, ahondar en el análisis de la CEPAL respecto al impacto del aumento de tasas anunciado por la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, como ustedes saben. Ya hemos respondido en términos generales, pero hay una cuestión en particular que voy a leer. La pregunta es, ¿se prevé un aumento a causa del incremento de la tasa, un aumento en los costos de financiamiento para personas y empresas? Y en general, ¿se prevé el deterioro de las condiciones crediticias para la región? Esa es la primera pregunta general. Y la otra, del periódico Reforma. Ulises Díaz pregunta, ¿cuál es el pronóstico de la CEPAL para el tipo de cambio del peso mexicano el próximo año? ¿Qué efectos causará un dólar caro para la economía mexicana? ¿Y cuál es la apreciación de la CEPAL sobre las rondas de adjudicación petrolera recientes? Vamos a verlo. Vamos a ver, en el caso de México, el Comité de Mercado Abierto de la Reserva pues anunció este incremento de 0.25 puntos base y digamos este es el aumento que se da por primera vez en casi una década, ¿verdad? Estábamos hablando 2006, ¿no? Fue la última vez que se hizo un aumento de este tipo. Digamos, para México es una buena noticia porque el que se recupere la economía de Estados Unidos es una buena noticia para México porque su economía está muy integrada a la economía de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos se recupera, México también se recupera. Ese es el primer punto que hay que decir. Luego, se espera, la verdad es que lo que yo decía antes, sí que el Banco de México ajuste, ¿verdad? También en un rango de 25 a 50 puntos bases, es decir, irse de 3 a 3.25 o 3.5, 3,5%. Y también se estima que en el 2016 los movimientos alcistas eran de 75 puntos para ubicarse alrededor del 4% en el 2016, es decir, hacia finales del 2016. Entonces, por ahora no se espera un impacto negativo muy fuerte, pero sí hacia finales del 2016 puede tener mayores repercusiones en el mercado interno, ¿verdad? La verdad es que luego del anuncio, la paridad del peso frente al dólar se recuperó un poquito, la verdad. Ayer se recuperó un poco el peso, también fue por las acciones mismas del propio Banco de México, que inyectó inyectó liquidez a la economía, y entonces no se espera en realidad un fuerte impacto en el caso de México porque ya es un tema que se esperaba, como yo les decía, y creo que México más que ninguna otra economía de la región es el que más ha estudiado el tema de las tasas de la Fed. Ahora, en relación a las condiciones crediticias, se ve que, digamos, va a haber un aumento en la tasa de la política monetaria y esto podría aumentar las tasas activas de los préstamos, pero también será gradual.
y por lo tanto no tendrán un deterioro importante de acuerdo a lo que nos informan los propios expertos de nuestra oficina. Y el tipo de cambio, bueno, la verdad es que el próximo año posiblemente haya, digamos, se observó una leve recuperación de la paridad del peso frente al dólar después del anuncio de ayer. Sin embargo, el traspaso del tipo de cambio sobre la inflación en México también ha sido muy reducido, así es de que por ese lado no se ve que esto pueda tener un gran impacto en la inflación y hasta cierto punto, pues, las autoridades del Banco de México han manejado bien la depreciación del peso, la han manejado con bastante gradualidad, sí ha habido depreciación del 19% y es posible que obviamente aumente un poquito el año entrante, pero no se ve que sea un tema de preocupación. Hay incertidumbre, pero lógicamente hay incertidumbre en el mundo entero. Creemos que en la ronda de adjudicación petrolera reciente, ¿verdad?, que se llama la ronda 1, es un paso muy importante para el crecimiento del país en el mediano y en el largo plazo. Han tenido algunos problemas en estas licitaciones y esto, digamos, las condiciones del mercado y del precio del petróleo han hecho muy difícil que participen grandes empresas en estas rondas y en estas licitaciones. Pero lo que hay que reconocer, creo que desde aquí, es que esto se hizo en un marco regulatorio muy ordenado, transparente, y creo que eso puede ser bastante positivo para el futuro. El gobierno ha realizado 2 de las 3 fases de la primera ronda. En la primera fase, que se llevó el 15 de julio del 2015, se adjudicaron solo 2 de los 14 bloques licitados y en la segunda fase, que fue el 30 de septiembre, se adjudicaron 3 de un total de 5 bloques. El 15 de diciembre, o sea, hace 2 días, antier, se hizo la tercera fase para campos ubicados en tierra y esta licitación sí fue la más exitosa de las 3, porque de las 25 campos licitados se licitaron los 25. Entonces, esta tercera ronda fue más exitosa que las demás. Se espera que el Estado va a recibir entre el 18 y el 93% del valor de los ingresos de estos proyectos adjudicados. Entonces, eso es, la primera ronda no fue buena, la segunda porque fue de 2 de 14, la segunda fueron 3 de 5 y en esta tercera 25 de 25. Entonces ya se ve que hay un potencial ya de inversión que está llegando a México en esta tercera ronda. Muy bien, vamos a tomar ahora finalmente las preguntas de Brasil. Con esto cerramos la conferencia de prensa. Tenemos 2 preguntas muy específicas. La una, Rosana Hessel, de Correio Brasiliense, dice, ¿cuál es el impacto en la región de la pérdida del grado de inversión de Brasil? Y la segunda pregunta de Brasil, Lucas Marquesini, Valor Económico, ¿qué medidas debe tomar Brasil para invertir su tendencia de disminución del PIB? Va a responder Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL. Gracias, María Amparo. Yo voy a contestar la primera del Correio Brasiliense en 3 etapas. Primero sobre lo que es, lo que fue, lo que debería ser. El tema de lo que es, ya no tenemos más en los años 2000 la misma dinámica que teníamos en los años 90 cuando se trata de contaminación de la situación de un país a otro en el mercado financiero y de capitales. La verdad, los inversores ya saben diferenciar perfectamente la situación de cada país. Entonces no hay más esta contaminación generalizada que había en los años 90. El segundo punto es que Brasil tiene en América Latina la menor deuda externa
en términos del PIB, y también es una deuda externa neta muy baja. El sector público, la deuda externa del sector público brasileño es irrelevante prácticamente, porque las reservas internacionales se mantienen en 360 mil millones de dólares. Entonces, por ahí no hay ningún riesgo de contaminación a los vecinos también. Hay un problema que es un problema en el mercado interno, la economía doméstica brasileña, en la medida en que el gran problema que hay hoy es un problema de incertidumbre, de confianza, y por lo tanto una pérdida de más una agencia de clasificación que rebaja la clasificación de riesgo de Brasil, es un problema para la formación ahí del estado de confianza en el país y la recuperación de las inversiones que cayeron sustantivamente en el 2015. Sobre lo que fue, es importante decir que la situación hoy de Brasil, tanto en lo que se trata en la medida por el ENVI, como también de las agencias de clasificación de riesgo, es una situación que está mejor que la situación de los años 90, del final de los años 90. Entonces no es la misma situación que el país tenía en la época. Es mucho diferente del anterior. Por lo tanto, la capacidad de superar la situación también es diferente. Y sobre lo que debería ser, hay que registrar y dejar claro que la comunidad internacional debe buscar una otra forma de clasificación de riesgo. Esto está en las manos de empresas privadas que fracasaron tremendamente en la crisis financiera de 2007 y 2008, cuando clasificaron con AAA títulos garantizados por los créditos subprime. Entonces ahí tenemos un tema de credibilidad también de las agencias de clasificación de riesgo. Hay que buscar otra forma de hacer este tipo de clasificación de riesgo. Sobre el tema de que las medidas que debe tomar Brasil para revertir su tendencia de disminución del PIB, la primera y fundamental es superar el problema de incertidumbre que hay en el país. En este momento hay una parálisis de las inversiones en el país muy vinculada a ese tema del estado de confianza. Algunas cosas desde el punto de vista objetivo ya pasaron. Por ejemplo, un precio básico de la economía, que es el tipo de cambio, ya pasó por una fuerte devaluación, lo que puede estimular a la industria brasileña, que había externalizado grande parte de sus cadenas de valor. Esto puede revertirse y pasar a haber una nueva sustitución de importaciones, la verdad, la reactivación de estas cadenas que fueron desactivadas por la tremenda apreciación del tipo de cambio. La otra cosa es estimular lo que ya está pasando en las inversiones en infraestructura, no solamente inversiones a través de los gobiernos, pero también ahí en sociedad con la iniciativa privada. Y el tercero tema es buscar formas de incentivar el crédito en la economía. Y desde el punto de vista fiscal, es muy importante superar la crisis política en Brasil, porque en este momento es justamente la parálisis en el Congreso Nacional de Brasil que impide un proceso más rápido de superación de los problemas fiscales. Por ejemplo, hay ahí un proyecto en los otros países de la región se llama el impuesto del cheque, en Brasil se llama CPMF. Eso ya, la aprobación de ese tipo de impuesto, mismo que por un periodo
de 2 o 3 años, ya sería suficiente para apoyar ahí una reversión de expectativas en la economía. Entonces, básicamente, esos son los comentarios que yo tendría a las preguntas del Correo Brasiliense y del valor económico. Gracias, Antonio. Y las palabras de cierre de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Bueno, muchas gracias. En realidad yo solamente quería reflexionar en un punto que Antonio mencionó para Brasil, pero yo lo quiero decir para toda la región. En realidad, sí es cierto que estamos en un proceso de desaceleración mundial y también que el contexto externo nos está impactando fuertemente, pero hay que decir que la región tampoco, digamos, no está como estaba en los 90, ¿verdad? Quizás uno de los temas más importantes que la región aprendió a manejar con mucha, yo diría con mucha eficacia, fue el tema de la deuda externa, lo cual es bastante importante para toda la región. También creo yo que la estabilidad macroeconómica es un gran activo en la región. En realidad, toda la región está muy clara en la importancia de la estabilidad macroeconómica y creo que todos se han perfilado hacia allá. En el caso de Brasil en concreto, yo creo que un tema, y también de toda la región, es que la depreciación cambiaria debería de ser utilizada como una oportunidad para diversificar su canasta exportadora. Creo que es el momento, nosotros siempre hemos dicho que la región tiene que dar ese salto hacia la diversificación productiva, hacia un cambio estructural progresivo. Es cierto que las condiciones quizás no son favorables, pero desde otro punto de vista quizás sí lo son, justamente para que la depreciación cambiaria, claro, con excepción de Ecuador y El Salvador y Panamá, ¿verdad?, que son dolarizadas, pero que tienen otros motores que están utilizando, pero sin duda deberíamos lograr aumentar la competitividad del sector exportador en general. Y creo que para Brasil y para la región del Cono Sur va a haber una cierta normalización en relación con Argentina, que yo creo que eso también puede ser un punto importante, sobre todo la recuperación de un comercio intrarregional que puede ser útil para toda la región. Así es de que creo que en general la región está pasando por, digamos, este fue el año más difícil. Nosotros vemos un 2016 un poquito más optimista, no diríamos de grandes recuperaciones, pero un poquito mejor que este, y sin duda un 2017 mucho más pleno, mucho más iluminado, digamos. Pero también quisiera informarles que la CEPAL sí está participando en la revisión de cómo se hace la revisión o cómo se hace este tema de la, ¿cómo se llama?, del ENVI, la evaluación de riesgo, porque nos parece que a veces la evaluación de riesgo, bueno, la hace Standard & Poor's, ¿verdad?, fundamentalmente, y creo que deberíamos ver los criterios, las características, cómo se hace esta evaluación y los criterios de riesgo, tanto del crédito como de otras fuentes financieras, y eso lo estamos trabajando ya con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque en realidad se le aplican los mismos criterios a la banca de desarrollo que a la banca comercial, lo cual tampoco debería de ser justo. Y eso nos parece que es el momento de hacerlo y lo estamos haciendo, de hecho, ya tanto con el BID y nosotros estamos trabajando en esa dirección. Bueno, sin más, darles las gracias, decirles de verdad que es un gusto tenerlos aquí, desearles una muy feliz Navidad, dado que es la última ocasión en que nos encontramos, darles las gracias a las oficinas que nos han acompañado hoy, Washington, Puerto España, no veo nada, pero bueno, creo que está Colombia y no leo, Brasil, Argentina. Exacto. Y México, of course. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias y muchas felicidades a todos.